Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Terrores Nocturnos, y en esta ocasión vamos a seguir hablando, comentando el libro El Plano Astral, su escenario, habitantes y fenómenos. Y en esta ocasión vamos a hablar de los habitantes humanos muertos y otros temas, pero principalmente seguimos hablando de los habitantes del plano astral. Vamos a seguir comentando el libro a lo largo de las semanas hasta darlo por concluido. Si bien no es específico, tiene esa carencia, vamos a comentarlo a partir incluso también de eso, ¿no? Emitir una crítica, no solo decir su contenido, expresarlo, referirlo, compartirlo y darlo por hecho. Para eso hay otros canales, otros podcasts donde he visto que mencionan este contenido. Si ya ese contenido, repito, es frugal, no es puntual en lo que dice, pues otros canales, otras personas, otros youtubers, por supuesto, emiten este contenido sin siquiera dar las citas correspondientes. Es decir, ni siquiera argumentan, ni siquiera dicen dónde sacan la información. Solo lo emiten, lo presentan como si fuera real. Y la gente lo cree. Yo soy Jorge Torrealta. Vamos a ir comentando este libro y vamos allá. Habitantes humanos muertos. La ley de la conservación de la energía, postulada por Antoine Lavoisier, establece que la energía no puede crearse ni destruirse, solo convertirse de una forma de energía a otra, por lo cual no habría muerte del ser, sino una transmutación. En el aspecto que abordamos, la muerte no existe, pues el autor afirma que el ser humano siempre está vivo en uno u otro mundo, a veces más vivo en el plano astral que en el físico, por lo cual reformula la finitud de la carne como la conocemos y nombra a este fenómeno como seres humanos que temporalmente carecen de cuerpo físico, los cuales se subdividen en 9 tipos que nombraremos a continuación. El primer tipo que nombra el autor es el Nirmanakaya, el tercer aspecto del Trikaya y la manifestación física de un Buda en el tiempo y el espacio. En Vajrayana se describe como la dimensión de la manifestación incesante, un ser tan divino que es difícil hallarlo en este plano. Otra de las entidades difíciles de encontrar en el plano astral es un aprendiz desencarnado. En este punto el autor no puntualiza cómo es que un hombre operativo en el plano físico puede desencarnarse por propia voluntad y permanecer en dicho estadio para llevar a cabo su tarea de evolución espiritual y decidir cuándo reencarnar, incluso poseer un cuerpo avejentado que la persona ya no desee, una como suerte de posesión o reemplazo de alma. Es decir, que el ocupante original elija, por decirlo así, cesar de vivir en el plano físico y el discípulo que aguarda en el plano astral adopta ese vehículo con todo lo que eso constituye: memoria, carácter, deseos, en fin. Aunque, insisto, el autor no detalla los hechos y esa enunciación no es sino mera especulación. De ser cierto lo expuesto, creo que no habría lenguaje para expresarlo. Por ello, la vaguedad descriptiva de Charles Webster y la única comprobación no solo de este tipo de existencia, sino de todo el contenido del texto, sería personal y efectiva. El hombre ordinario después de la muerte es otro de los habitantes cuya población se cuenta por millones y se subdivide, por así decirlo, en 2 categorías: el evolucionado de espíritu y su contraparte, el involucionado. Del primero, el autor afirma que dicho ser no hallará demasiado interés en este espacio, pues aspira a niveles superiores. Al respecto refiere, cito:
El hombre de noble conducta y puros sentimientos será capaz de hacerlo así porque subyugó durante la vida terrena las pasiones morbosas, dirigió su voluntad por superiores canales y le queda poca energía de siniestros deseos que haya de consumirse en el plano astral. Por tanto, su actuación allí será muy corta y lo más probable es que tenga una confusa conciencia hasta que caiga en estado de sueño durante el cual el ego se libre del cuerpo astral y entre en la beatífica vida del mundo celeste. Fin de la cita. Se diría la descripción del purgatorio de Dante en su comedia, cuya estructura está dividida en 7 giros que comprenden el número de pecados capitales. Más adelante, el autor describe lo que pareciera ser una taxonomía, una segunda vida tan sorprendente y a la vez sencilla por idéntica a la del plano físico, que se diría un absurdo. Si el individuo ha sido durante su vida terrena enteramente espiritual, su cuerpo astral será tan sutil que atravesará en rápida ascensión todos los subplanos del astral y despertará conscientemente en el subplano inferior del mundo celeste o plano mental, llamado también plano devachánico. En tanto que los involucionados espiritualmente refiere que el ínfimo subplano del astral solo permanecen los individuos que durante su vida terrena alimentaron pasiones siniestras y deseos brutales. Los beodos habituales, los lujuriosos, avaros, egoístas y crueles. El autor afirma que permanecerán allí durante un tiempo proporcional a la intensidad de sus siniestras emociones, a menudo sufriendo terriblemente por el hecho de que sus torpes deseos son tan vivos como en la tierra y no pueden satisfacerlos, a menos que obsesionen a algún viviente en el mundo físico que alimente los mismos deseos y se valgan de su cuerpo físico para satisfacerlos. Esta descripción de la dualidad material y espiritual del hombre recuerda un pasaje de la Biblia, en Mateo 16:19. Cito: «Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos». Fin de la cita. Quien tenga oídos, que escuche. Respecto a la obsesión de esta suerte de fantasmas con un hombre vivo en la materia que sería usado como vehículo para satisfacer sus deseos, se diría, o al menos es similar a los llamados parásitos energéticos, a los que dedicamos un comentario en el video titulado Parásitos energéticos, ¿qué son? ¿Cómo alejarlos?, que más que un fenómeno sobrenatural, se diría una patología mental. A este punto, o espacio, o plano, también llegan los individuos de honesta conducta, quienes el autor afirma que poco hallarán que los retenga. Sin embargo, si sus pensamientos y deseos durante la vida física se enfocaron tenazmente en las cosas materiales y en los intereses, se detendrán en el 6º subplano, atraídos todavía por los lugares que frecuentaron y las personas con quienes más íntimamente convivieron. La lectura y, sobre todo, la comprensión del texto son difíciles de asimilar, ya que los conceptos son lejanos. Es decir, como en toda literatura, el acercamiento debe ser con conocimientos previos, pues de nada sirve leer si no hay nada que entender. Es decir, si no hay entendimiento del enunciado de lo que se está leyendo. Hago este paréntesis para explicar que lo anterior referido está catalogado en subplanos, 7 para puntualizar, pero la descripción es tan somera que solo el empirismo generaría un conocimiento significativo. Ejemplo de la parquedad, tanto descriptiva como conceptual, es el siguiente párrafo. Cito: «De análoga índole son los subplanos 5º y 4º, pero ya no le atraen tan intensamente al desencarnado las cosas del mundo terrestre, y propende a modelar su ambiente en relación con la índole de sus más persistentes pensamientos». Fin de la cita. Hasta este punto, el autor menciona planos y subplanos, así como habitantes de los mismos, pero ¿cómo es la estructura de ese espacio? La idea de estos habitantes es tan sorprendente como mínima, es decir,
apenas un esbozo de algo que no se concreta. No hay descripción del espacio, sino desde sus habitantes. ¿Pero qué hay ahí? ¿Cómo es habitable? No hay respuesta para ello. Sin embargo, Charles avanza con su somera narrativa, cada vez más descabellada, y dice lo siguiente. Cito: en el tercer subplano, advertimos que sus habitantes viven en imaginarias ciudades, aunque no cada individuo en la por él imaginada, sino en herencia y ampliación de las imaginativamente construidas por sus predecesores. Allí se encuentran iglesias, escuelas y casas de la tierra de verano o país estival, tan a menudo descrita en las sesiones espiritistas. Pero al observador viviente en la tierra que visita dicho subplano, no le parecen semejantes construcciones tan reales y hermosas como las consideran sus creadores. Fin de la cita. ¿Por qué un observador viviente en la tierra no le parecen hermosas y reales aquellas habitaciones? No lo dice. Y las preguntas abundan respecto del citado párrafo, de este y de todo el libro. No vale el esfuerzo citar más descripciones torpes, ya que los detalles son omisos y abundantes. Solo menciona que en tal o cual subplano habitan los que en vida terrenal se dedicaron a las ciencias, desde el egoísmo o la religión o cualquiera otra área del conocimiento, y que al no satisfacerla en vida, intentan hacerlo en ese espacio. ¿Cómo? ¿En qué condiciones? ¿Cuál es la dinámica? ¿Algún ejemplo? Nada. No obstante, el autor refiere algo interesante, aunque inútil, respecto de lo romántico de la muerte, en tanto liberadora de todo que, tras la lectura de ese libro, evidencia que no es así. Cito: la comunicación mutua de las entidades astrales está limitada, como en el mundo físico, por el conocimiento individual, es decir, que solo se comunican y tratan y relacionan entre sí los individuos que tienen las mismas ideas, el mismo idioma y las mismas simpatías. La poética idea que considera a la muerte como la niveladora universal es un absurdo nacido de la ignorancia, pues en la inmensa mayoría de los casos la pérdida del cuerpo físico no altera el carácter moral e intelectual del individuo. Y de aquí que entre los habitantes desencarnados del mundo astral haya la misma variedad de mentalidades y moralidades que observamos en el mundo físico. Fin de la cita. Se diría que tras la muerte, la vida es la misma, solo que en otro plano, ya que la concepción del entorno está supeditada a la mente, pues el autor refiere que muchas veces el espíritu del fallecido se ve, cito, terriblemente perplejo, fin de la cita, al despertar en el plano astral y cree estar vivo y niega su nueva realidad. Una vez más cito: muchísimas entidades astrales de la clase que estamos considerando no tienen verdadero concepto de la evolución y pasan su vida astral con la misma indiferencia con que pasaron su vida física. Y así, después de la muerte, como antes de ella, pocos se dan cuenta exacta de su situación ni saben sacar de ella el mayor provecho, mientras que muchos son los que no han logrado todavía ese conocimiento, de modo que, como siempre sucede, el ignorante no está dispuesto a escuchar el consejo ni a seguir el ejemplo del sabio. Fin de la cita. En este punto me pregunto desde qué plano sucede la experiencia del ser. ¿Acaso estamos muertos e imaginamos esto, nuestro ámbito de operatividad, según la índole de cada cual? ¿O estamos vivos, realizando lo que soñamos, o solo viviendo, que es, efectivamente, morir? Es decir, este plano efectivo que habitamos, justo ahora, ¿corresponde al físico, material? ¿O es el astral, uno de sus subplanos que hemos imaginado, recreado y habitado, cuya ubicación es el país estival? Otra información a destacar en el texto son las lamentaciones tras la muerte, en este caso de quien permanece en el plano físico. El autor afirma que dichas expresiones de dolor por el ser querido que ha desencarnado afectan su evolución espiritual, su camino a los planos superiores. Cito: cuando nuestro desencarnado hermano, si cumplió como bueno durante la vida terrena,
se sume pacífica y naturalmente la inconsciencia que precede a su despertar en los esplendores del mundo celeste, le perturban las vibraciones de los llantos, lamentos y gemidos que renuevan el recuerdo de las cosas del mundo que acaba de dejar. Convendría que cuantos pierden temporalmente a un ser amado se convencieran del deber en que están, en beneficio del mismo ser amado, de reprimir su dolor, que, por natural que puede ser, es esencialmente egoísta. No quiere esto decir, ni mucho menos, que las enseñanzas ocultas aconsejen el olvido de los muertos. Antes, al contrario, afirman que el afectuoso recuerdo de los que ya salieron de este mundo es una fuerza que, acertadamente dirigida en el sentido del ferviente deseo de que llegue pronto al mundo celeste, le será sumamente provechosa, mientras que las quejumbrosas lamentaciones y los copiosos llantos no solo son inútiles, sino perjudiciales. Fin de la cita. Lo que menciona a continuación es un fenómeno que J.J. Benítez ha estudiado en tanto datos testimoniales en su libro Estoy bien. El escritor navarro refiere que el mensaje común de los muertos es la frase que da título a su texto, ya que los espíritus vuelven a este plano para comunicar su bienestar a sus familiares o amigos, así como arreglar asuntos pendientes como una herencia perdida. En ese sentido, la afirmación de que el desencarnado está bien tiene que ver con ese dolor que experimentan sus deudos y cuya energía lo retiene en alguno de los subplanos del astral. Asimismo, Charles Webster refiere que a veces el difunto es el que se quiere comunicar o, cito, advertir algo de excepcional importancia a los que dejó en la tierra, como, por ejemplo, el sitio donde está guardado un testamento que se cree perdido. Aunque más a menudo el deseo de comunicación es trivial, pero sea como sea, si está firmemente arraigado en el ánimo del difunto, conviene que pueda realizarlo, pues de lo contrario, la ansiedad mantendría atraída constantemente su atención hacia las cosas de la tierra, estorbándole el paso hacia el mundo celeste. En tal caso, un psíquico capaz de comprenderle o un medium que le sirva de instrumento de comunicación podrán prestarle un verdadero servicio. Fin de la cita. Sin embargo, cuando la entidad no se puede contactar con un psíquico, el autor refiere que el espíritu hace chapuceros y desatinados esfuerzos para comunicarse por su cuenta, y la intensidad de su deseo pone en ciega actuación fuerzas elementales de que resultan las incoherentes manifestaciones de repiqueteo de timbres, lluvia de piedras, movimiento de muebles, etc. Si por si acaso un psíquico o medium va a la casa donde semejantes manifestaciones se producen, puede ser capaz de averiguar qué entidad es la causante y recibir su comunicación, dando con ello fin a las perturbaciones. Sin embargo, no será siempre este el caso, pues las fuerzas elementales pueden ponerse en acción por varias causas. Fin de la cita. Y hasta aquí dejamos el comentario de hoy. Avanzaremos en el siguiente capítulo con La Sombra. Hasta entonces les agradezco a todos por escucharnos. Yo soy Jorge Torrealta y nos escuchamos muy pronto aquí en Terrores Nocturnos.